Tortillera. Tortillera. Tortillero. Tortillera. 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 Tortilleras, una memoria lesbiana. Para Agencia Presentes, por Tati Español y Luli Leiras. ¿Lo sufriste? ¿Qué cosa? ¿El rechazo? ¿Vos sufriste? Por No, pero vos supuesto. sufriste la condición, más que el rechazo. ¿Vos sufriste la condición? ¿Cuál condición? Claro, la condición de ser como sos. Les invitamos a sumergirse en este rescate histórico de voces lesbianas que son parte fundamental de nuestra genealogía. Estas historias y muchas otras son las que nos abrieron camino, permitiéndonos hoy transitar nuestras identidades lésbicas con mayor libertad y orgullo. En este capítulo seguimos conversando con Lucrecia Rojas, Ana Rubiolo, Mónica Santino, María Luisa Peralta y Adriana Carrasco sobre sus experiencias lésbicas durante la década de los 80s y los 90s. Sabemos que lo que nos sostiene a las lesbianas son las redes, los pocos y pequeños espacios, eventos, momentos que nos dan pertenencia, en los que nos sentimos cómodes, cómodas, cómodos, donde podemos ser como somos. Nos interesa pensar a la comunidad lésbica que empezaba a salir a la luz, a agruparse luego de los oscuros y alienantes años de la dictadura cívico-militar. ¿Cómo se encontraban? ¿Cómo se conocían? ¿Qué escuchaban? ¿Qué veían? ¿A dónde salían? ¿Cómo fueron armando su propia cultura? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo conocían otras lesbianas? Éramos tan pobres y había, y aún hay, tan poca representación lésbica en la pantalla grande que cuando les pedimos a nuestras entrevistadas que nos hablen de películas lesbianas, tanto María Luisa como Mónica y Ana nombran la mismísima película. En esos años no había una cantidad de pelis y era muy loco porque como había pocas, medio que iba toda la comunidad a ver la peli que había, ¿viste? Entrabas al cine y todo el mundo que estaba ahí era LGBT. La primera historia que vi de lesbiana fue en el cine, con la que era mi novia en ese momento, mi primera novia. Fuimos a un cine en Belgrano, ahí en Avenida Cabildo, y vimos Media hora más contigo. There goes the hot water. A las dos nos conmovió un montón esa película, porque fue la primera vez que vimos y en pantalla grande. Vivian, we have to get out of here, you know. Stand up. Take a walk. I adore you for this. Have a Coke. Window shop. Cuando dieron Media hora más contigo, un cine donde era la primer película de lesbianas, explícita, que terminaba bastante bien. Parecía un final abierto, pero para mí terminaba bien. Claro, y fuimos todas. Éramos una barra así, toda una fila de chicas a ver la película. Y bueno, y fue buenísimo, pero también había, qué sé yo, parejas o gente que se levantaba y se iba. Todavía era una especie de virus, de contagio, el lesbianismo en ese momento. Y la otra fue cuando Sandra y Celeste arman el teatro, se presentan como pareja. Eso también, ahí ya, bueno, era todo el teatro. Por lo menos, no sé, éramos del 80% de... Y ese también fue hermoso, aunque estábamos allá arriba, porque siempre las entradas fueron re caras. Estábamos allá arriba, pero saltábamos y saludábamos. Esa también fue... Fueron hitos políticos. Vos y yo, sabemos que no es fácil ser vos y yo. Vos y yo, estamos empezando a ser vos y yo. Romper tu corazón por no aprender a amar. Pero vamos a intentar sentir
Cuando yo estaba en el secundario, no estoy del todo segura, pongamos que 88 probablemente, sale el disco de Sandra y Celeste, Mujer contra Mujer. ¡Ah, escándalo! Pero fue tremendo. Y era tremendo el comentario de mis compañeras y compañeros del curso. Che, son gente joven y estamos en la primavera alfonsinista. Aparte, era el momento que escuchábamos Virus, escuchábamos Los Abuelos, tenías un clima de mucha sexualización, no, que era un gran contraste con la etapa anterior. Bueno, igual, estos comentarios espantosos cuando salió el disco de Sandra y Celeste. Que era un asco, que cómo podía ser. Aparte, viste que la tapa era divina, la tapa de Mujer contra Mujer. Les causaba horror y había además, por supuesto, toda una cantidad de comentarios sobre las profesoras y los profesores que se suponían gays y lesbianas. Pero tenías gente como Federico Moura y no había el mismo nivel de escándalo. Yo no sé si porque esta era una foto muy explícita, igual, ni siquiera se estaban besando, ¿entendés? Era como muy insinuante, explícita en la insinuación si querés. Pero bueno, en esos años salió Superficies de Placer, un culo, ¿entendés? Con una banda que el cantante es gay y que nos damos cuenta todos. Bueno, esas cosas pasaban. Desde los programas más vistos en la tele de la época, Celeste Carballo estoicamente contestaba con muchísima paciencia a los interrogantes más absurdos. Y que pensamos que habla bastante claro y que... ¿Claro de qué? Claro sobre la relación entre dos mujeres, ¿no? Es una canción que cuenta la relación de amor entre dos mujeres. Pero dice contra. Bueno, es contra. Versus, parece. No, no es versus. El sentido es absolutamente opuesto, ¿no? Absolutamente lo opuesto. Es con. No es el enfrentamiento, sino No, todo lo contrario. Es con. Es estar con. Mujer con mujer. Pero parece contra. Bueno, no vamos a empezar a discutir. Pero parecería como el espectáculo dice así, mujer contra mujer. La pared. Sí, como contra la pared tuvo que aclarar la mismísima Sandra Mianovich. ¿Por qué será que había que explicar tanto que dos mujeres puedan amarse, desearse, encontrarse, juntarse? ¿Qué es lo que no permitía ver que ellas no eran amigas ni enemigas o colegas? ¿Y cómo hacían en ese contexto tan negador las tortilleras para encontrarse? La pregunta es, ¿cómo se acercaba una lesbiana a otra lesbiana? ¿Cómo se acercaba una lesbiana a otra lesbiana? Es muy buena pregunta, porque nosotras en la chat estábamos podridas de escuchar los chirajes de los varones, ¿no? El tramo en la avenida Santa Fe. Santa Fe desde Pueyrredón hasta, ¿no? Y era como algo muy común y, no sé, el sexo casual entre los tipos era de lo más común del mundo hasta la aparición del HIV y de los cuidados, y nosotras no, ¿no? Veníamos con otra estructura, otra cuestión, porque bueno, educadas como mujeres, ¿no? Entonces creo que, no sé si había una manera determinada de acercarse una lesbiana a otra, ¿no? Porque era difícil, tenías que vencer una cantidad de obstáculos. Una que te gusta mucho, que vas y la mirás fijo. Por eso, no sé si puedo decir en 3 palabras una manera que hubiera, porque me parece que la manera era la convivencia, el seducir con lo que uno tiene. Quéreme como la tierra quiere al agua. Y hay seducciones, como las que vamos a escuchar ahora, que son el arranque de esas historias de amor que nos marcan a nosotros y a otros, como el amor militante de Adriana Carrasco y Marta Ferro y la cocción a fuego lento entre Lucrecia Rojas y Liliana Maresca. ¿Quieren que les cuente la historia esa de Marta? Bueno, Marta fue así. Yo trabajaba como secretaria asalariada en la Secretaría del Lugar de Mujer. Era el año 88. Y en el bar del Lugar de Mujer trabajaba que era la pareja de Marta, Julia. Y bueno, llamaba a Marta para hablar con Julia, pero se ponía a hablar conmigo un montón. Me hablaba. Qué linda voz que tiene, qué sé yo, que esto, que el otro. Y Marta Ferrer me cuenta más o menos quién era. Y yo la leía a Marta en el diario La Voz. Y Marta escribía, tenía una sección que era La Mujer. Escribía sobre feminismo popular, lo que hoy serían feminismos populares. Yo la tenía de eso, de haberla leído. Y después me entero que es ella que habla así, que tiene una voz muy linda, voz muy especial. Después, bueno, empezamos a salir y ella me dice que ya me había fichado cuando estábamos en la calle Lavalle con los carteles del grupo feminista Denuncia,
que había pasado con la fotógrafa que laburaba con ella, que se llama Cristina Fraire, y me había visto por el visor de la cámara de Cristina. Entonces ahí ya, tic, bueno, ya me tenía agendada. Tardó un poco, pero bueno, coincidimos. Y bueno, nada, empezamos a salir fácilmente, porque era una tipa bárbara. Vivimos juntas desde el 88 hasta el 96. Después nos separamos y en los últimos años ella volvió a casa. Al final nos casamos. Pero nos casamos porque ella insistió. Dijo, si no te casas, me caso con otra. No, pero el matrimonio, qué sé yo, que es una institución. No dije burguesa, pero viste, nada, no, vamos a casar, bla, bla. Sí, nos casamos y no me caso con otra. Bueno, está bien. Mientras tanto, en el universo televisivo... ¿Nos querés contar algo? Bueno, mira, yo te quería contar que me di vuelta hace poquito. En realidad hace 1 año y medio. ¿Qué es me di vuelta? Sí, tenía una vida, como todo el mundo dice, normal, entre paréntesis. ¿Heterosexual? Exacto. Tuve novio durante 5 años y bueno, ahí apareció una chica y pasó. O sea, yo creo que nadie está exento de nada. ¿Qué es lo peor que pasó en relación a la respuesta de la gente? Y lo peor que pasó fue que no lo entienden. No pueden creer que haya un sentimiento en esto. Porque no pasa todo por lo sexual. Hay sentimientos. Fui a Bucios a trabajar y a revivir con todas, ¿no? Con Caro, con todas las que estaban allá en Bucios. Y sabíamos que iba a venir, que Maresca iba a venir para fin de febrero, no había mail, no había nada. Y yo siempre la veía en el paracultural y me parecía esa señora que me daba un poco de miedo, esa señora linda y qué sé yo. Y entonces íbamos a esperarla a la plaza con mi amiga Paula y nos sentábamos y yo le decía, contame de Maresca. Entonces ella me contaba cosas porque había trabajado con Maresca en un taller de escultura y esperábamos a ver si bajaba del micro. Íbamos por la bicicleta y la veo caminar a Maresca con un montón de frutas y con su nena de 10 años. A mí la maternidad es algo de... Cata. Nada, fuimos a la casa, empezamos a charlar y yo a los 5 minutos ya dije, listo. Yo venía en ese momento leyendo un libro de Andy Warhol que decía que el mundo era de los frígidos, que si no, uno se perdía el eje y todo se iba a la mierda. Entonces yo venía practicando eso, hacía ayuno, andaba en bicicleta, pelada, pero nada, cuando llegué y estaba Maresca dije, listo, se me fue el proyecto a la miércoles, esto voy a derrapar. Y bueno, estuvimos 1 semana ahí, yo me hice muy amiga de Almendra, le enseñé a Almendra a jugar a las cartas. Almendra se la pasaba todo el tiempo en la casa nuestra, se hacía la dormida para quedarse. Entonces un día Maresca vino y me dijo, Almendra se enamoró de vos. Yo dije, sí. Tenía 10 años, la nena. Sí, yo también un poco. Bueno, y dije, ¡vamos! Entonces era tipo, íbamos a jugar al metegol y ella decía, yo la invito a Lucrecia. Y yo decía, bueno, Sara. Bueno, cuando se fueron me pareció que la vida no tenía sentido. Entonces vendí mi bicicleta, me dieron $80 y con esos $80 me volví a Buenos Aires sin casa, sin trabajo. Y iba a dormir a Bolivia, al entrepiso de Bolivia. Cuando todos iban a dormir, cuando daba para quedarme en Bolivia, si no iba a la casa de una amiga, a la casa de otra. Entonces nada, mi amiga Guadalupe me decía, todos los artistas dicen que Maresca te quiere coger y que no sé qué, no sé cuánto y que te habla de tus tetas. Y yo decía, ay, sí, no, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Me voy a enamorar y voy a perder todo. Mi idea, que era lo que yo tenía que hacer, era conseguir un trabajo. Quería ser escritora, tenía que empezar a escribir, conseguir un trabajo. Y bueno, entonces ella un día me dice, te dejo las llaves porque venite a dormir al taller. O sea, hubo un preámbulo de tiempo que yo decía, me tira onda. Bueno, me fui a vivir a esa casa y tiempo después, cuando ella me dijo que tenía SIDA, empezamos a estar juntas. Después ahí más en los, por ahí ya pisando los 90, que aparece en nuestro grupo de amigos, aparece Marta, Maresca empieza a enfermarse, ahí se armó una cosa muy fuerte de la amistad, el cuidado, el acompañarse, el amor, el sexo, todo muy entrelazado. Cuando me casé con Maresca, Maresca estaba medio ya... ella había tenido, no veía bien de un ojo, tenía un tumor en la cabeza, entonces una mano no la movía bien, estaba con mucho deterioro físico, pesaba 36 kilos y un día se despertó medio confundida
bueno, le dieron al Pidol, bajó, qué sé yo, y ahí entonces, cuando se quiso casar, en un momento dijo, bueno, che, nos casamos, casémonos acá, porque con este día salir, como que se confundía sobre que no se podía. Ustedes imagínense que no se podía en esa época, que era un absurdo lo que estábamos haciendo. Entonces trajo unos cartoncitos donde ella pintaba esas caritas, esos mismos, y los pintamos todos de amarillo, y me hizo escribir De Profundus Matrimonio. Entonces, una amiga, Marta, nos casó, la otra Mini Patri era testigo, y entonces acepta como esposa, no sé qué. Ella dice, sí, cuando me preguntan a mí, Maresca contesta, sí, ella siempre quiso. Nos queda claro que en épocas en las que no había apps de citas, para encontrarse con otras lesbianas no había otra más que moverse, salir, bailar, ir a talleres, armar las propias trincheras, rancheadas, juntadas, bares, boliches y fiestas. ¿Dónde estaba la verdadera joda tortillera? En la dictadura estuve jugada, digamos, en buscar boliches que eran bares previos donde iban muchachos, tipo los que serían los tarjeteros, que te fichaban y si dabas el perfil y qué sé yo, les caías bien y qué sé yo, te daban una dirección de una casa y vos ponele a las 10, 11 de la noche, ibas a ese lugar, tocabas el timbre, aparecía un mono enorme, te miraba de arriba abajo y o te dejaba entrar o no. Y si te dejaba entrar, bueno, tenías una fiesta gay. Eran casas bastante bacanas, porque el bar al que íbamos en general eran barcitos que estaban por Libertador, lo que ahora es el costado del barrio chino. Eran millones de varones, ¿sí? En esa fiesta, si había una chica, era una suerte. Había un lugar, un tugurio, que era simios, le llamaban. Era un lugar, algunos le decían simio, tenía todos los meses cambiaba de nombre. Bueno, era un tugurio. Y había chicas encominadas, vestidas con traje, con la música esa que había, y imposible hablar de nada. Entonces me clavaba en la barra y empezaba a tomar. Y muchas veces alguien me sacaba borracha. Me metía en un taxi, su ruta. Ponele de finales de los 80, pero más finales de los 80 íbamos a Café de Abril, que era un lugar alucinante, que su dueña era lesbiana con su compañera, estaba en Paraguay, Arauz, y era un lugar magnífico, porque era como re lindo el lugar, madera, ¿no? Las sillas, de todo, las mesas, la barra, y vos ibas a tomar algo y también podías terminar corriendo en la mesa y bailando. Enigma, ADN, ¿no? Todos esos los que estaban en el pasaje cerca de donde era la primera chá, que tenía lugar para tomar algo y a la otra media cuadra el bar. No me acuerdo los nombres, pero el lugar por excelencia tortillero era Café de Abril. Y un flash muy particular de Café de Abril es que una noche que fui, no me acuerdo si fui por mi cuenta o fui a volantear o fui a hacer alguna cosa, en la puerta de Café de Abril estaba mi profesora de educación física del colegio. Impecable, y cuando me vio se quiso matar. No sé, por que habrían pasado 10 años que habíamos terminado el colegio. Me dijo, ¿qué tal Santino? ¿Cómo le va? me trató de usted y por el apellido. Fue muy, muy gracioso. Es confusión el boliche. Canning le decíamos, porque estaba en la avenida Canning. Ahí iba porque eran los espacios de sociabilización que había. Confusión era horrible, era re violento además. A veces veías, me miró mi novio, entonces agarraba una botella de cerveza, la rompía, y bueno, así era. Poquitos y muy claros. Yo iba a Bolivia, al Paracultural, que quedaba a la vuelta de Bolivia,
Íbamos del Paracultural a Bolivia, de Bolivia al Paracultural, tomábamos mucha cerveza en la vereda, nos llevaban detenidas en esa época, nos habían llevado detenidas un par de veces, nos llevaron detenidas, y estábamos mucho, sí, y después íbamos mucho a ver recitales y bandas y qué sé yo. Entonces los lugares en los que iba eran donde trabajábamos nosotros, o sea, lugares donde se trabajaba, era el modo de vida, era la salida, eran los vínculos, éramos como un grupo que no nos paraban los taxis mucho, más bien mostriera. Después yo con los años me di cuenta que sí, que lesbianas éramos, o sea, te las puedo nombrar todas las que estábamos lesbianas y bisexuales, te las nombro, eran Paula, Lee, yo, la novia de Lee, y no había muchos más, había mucho más puto y traba alrededor nuestro que lesbianas. Cuando estaba con mi primera novia, que sucedió en el 94, había varios bares todavía. De hecho, después se perdieron muchos bares. Y había algunos bares de lesbianas y había muchos bares LGBT, de hecho. Sí, estaba Teleni todavía. Había muchos. Entonces, podíamos ir a distintos lugares. Iba mucho a Bach. Sí, que era muy lindo, Bach. Algún par de veces fui a Sitges, pero era como otro nivel de ruido, de amontonamiento. Era más una disco. Estaba Búnker, pero no me llamaba mucho. Bueno, los años de Lesbianas a la Vista, nosotros hacíamos muchas cosas y hacíamos también fiestas en el local de Lesbianas a la Vista, cosa agotadora. Un lugar al que yo iba mucho era el Bar Tasmania. Lugar divino, que estaba acá en el centro, en el pasaje de Lepiane, en la misma cuadra que Boicot, que era la disco de lesbianas, donde se hizo la última racia a un boliche de lesbianas en el 96, fue ahí, en esa disco Boicot. Sobre esta última racia quisimos hablar con Lili Furió, lesbiana motoquera, cineasta y desobediente. Lili estuvo esa noche ahí y nos cuenta cómo lo vivió. Hicimos la previa en Bach, ahí con mi amiga conocimos a otras chicas que habían venido de Paraguay, una artista plástica que había viajado bastante por Europa y estaba muy salida del closet de hacía muchos años, desde siempre, y había venido con su amiga, que era gerenta de un banco, me acuerdo, del banco del padre, ella era la gerenta. Estaba saliendo del armario, era la primera vez que iba a un lugar de gente gay, lesbianas, y ni hablar cuando le dijimos de ir a Boicot, que era el único boliche de lesbianas, que para ellas en Asunción era absolutamente inimaginable. Pero estaba muy lindo el boliche, estábamos disfrutando a pleno, con nuestros tragos en la mano, y en eso, yo que estaba bailando con una de las paraguayas que teníamos un poco de ondita, siento unos gritos, pero desesperados, eran gritos de ¡ah, hijo de puta! ¡Suéltenme! ¡Suéltenla! Bueno, gente que se empujaba, gente que lloraba, gente que corría. Y entonces me voy para la puerta, que era donde estaba empezando a suceder todo ese espanto, y veo que la policía se estaba llevando a un montonazo de pibas que las sacaban para afuera esposadas a los empujones, se las llevaban en fila y las iban metiendo adentro de los celulares, las pibas llorando, con tan mala suerte que se llevan a las paraguayitas que estaban desesperadas, sobre todo la que me gritaba: te pido por favor salvame, mi familia me mata, me echan de mi casa, pierdo trabajo, gritaba desolada. Y yo, que hacía relativamente poco que había salido del closet, que yo había estado casada muchos años, tengo 3 hijas, pero ya estaba separada, ya me había asumido, pero la careteaba porque estaba amenazada de que me podían sacar a mis hijas. Entonces, todavía en algunos ámbitos familiares la recontra careteaba. Así que no me importó, no pensé en absolutamente nada, agarraba las canas del brazo y le decía: soltala, hija de puta, soltala, no te la lleves. Casi me llevan en el celular porque me subí arriba. Yo no entiendo cómo no me esposaron a mí, o sea, no sé, me habrán visto cara de trastornada, creo que me hice pasar por abogada, entonces por eso me parece que no me tocaron. Bueno, se llevaron a estas chicas de Paraguay, pero se llevaron a una cantidad de amigas también, ¿entendés? Todas llamándonos por teléfono, a ver a las familias, un montón. Terminamos en las comisarías, la puerta de las comisarías para que no les pase nada. Algunas durmieron toda la noche en la comisaría, o sea, una racia de las peores de que recordaban a la dictadura militar en el año 95, plena democracia. Así
como te la cuento. Pero ¿cómo detenidas por estar en un boliche en 1995? Sí, si bien en Argentina desde 1983 se instaura la democracia, hasta la derogación de los edictos policiales en 1998, trabas, putos, maricas y lesbianas seguíamos siendo perseguidas y nuestras libertades seguían siendo cercenadas. De las 5 lesbianas que entrevistamos, las 5 nos relataron sus experiencias con la policía. Sí, pero un rato fue, una vuelta que habíamos ido a conmemorar el Día del Orgullo, que todavía no había marcha y lo conmemorábamos el 28 de junio en Café de Abril y hubo un operativo. Pero debo haber estado un rato, mucho tiempo no. Mucho tiempo no, pero fue fulero, fue feo. Nos sacaron de ahí, nos subieron a celulares y estuvimos en una comisaría por Palermo. Porque en esa época la policía tenía una división que se llamaba moralidad. Entonces, para tener el presupuesto para cada comisaría necesitaban tener una cantidad de detenidos y detenidas por noche o los fines de semana. Entonces era una casa de brujas, salían a buscarnos a nosotros y a nosotras. Y con los edictos policiales en los que se podían apoyar. El segundo F, que era vestirse con ropas de otro sexo. Y el segundo H, que era buenísimo, incitación al acto carnal en la vía pública. Es una locura, ¿no? Y eso, también la averiguación de antecedentes era que te podían tener 48 horas detenido mientras averiguaban tus antecedentes. Que bueno, no tenía gollete, ¿no? Pero lo hacían. Entonces, si vos caías un viernes a la noche, podías salir capaz el lunes. A menos que hubiera una Teresa de Rito ahí empujando. Ella era la que se ocupaba en los tiempos de la CHA de ir a las comisarías cuando caíamos presos o presas por racias. Y era la que tenía una forma de hablar con la policía. Sacaba a la gente. Estaba en el segundo H, te llevaban presa. A mí en el 86 me llevaron en cana. Bueno, estaba agarchando con una de estas chicas bastante chonga en la calle. Nos pusimos a agarchar en un lugar horrible, un lugar de barracas a las 3 de la madrugada. Y estamos en eso y cae la gana. Chao, adentro. Nos separaron. Bueno, y yo me tuve que bancar horas y horas a la noche de interrogatorio y de burlas, rodeado por 9 canas, el comisario incluido, en la oficina del comisario. Cómo lo hacen, cómo no lo hacen, cómo esto, cómo lo otro. Claro, hubo una época en que te llevaban mucho si estabas tomando cerveza en la calle, por ejemplo, te llevaban. Y entonces, sí, nos llevaban. Nada, nos llevaban y nos largaban, nos llevaron 2 veces en San Telmo y obviamente no la pasábamos bien. Pero bueno, una de las veces que más me acuerdo fue una vez que nos pararon en un lugar, nos mandaron a dormir y nosotros nos fuimos para otro lado y nos volvieron a enganchar los mismos y nos llevaron. No sé, yo, esta cosa de que, por ejemplo, un ejemplo bien claro, si te llevabas a una chica te llevaban presa, pero si fumabas porro también te llevaban presa, y si tomabas alcohol también te llevabas presa, y nosotros hacíamos todo eso junto, con lo cual no era que eso solo, o sea, tomábamos alcohol en la vereda, nos llevábamos los frascos de vodka con cosas para ir a los recitales, entonces te llevaban preso por eso, pero nosotros estábamos como, sentíamos que estábamos por fuera de la ley por un montón de cosas además de esa. Muchas veces vino la cana, tuvimos que ir a la seccional. Y estábamos ahí, nos sentaban, a veces nos tomaban hacían tomar las huellas, a veces ni siquiera nos sentaban ahí y nos quedábamos charlando, boludeando toda la noche. Y a la mañana nos largaban. Cuando empezamos a salir con la Trom, yo todavía vivía en Banfield, ella vivía en San Telmo, salíamos de la feria del libro, bla, me acompaña hasta Constitución a tomar el tren y chapamos un poco ahí en el hall de Constitución. Y en un momento, sienta así, en el hombro, tiqui, 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 levanto, sin soltarla a la otra, levanto y un cana. Y le digo, sí, agente, ¿qué necesita? Y dice, no, tienen que soltarse porque están haciendo escándalo. Esto era el 96, todavía estaban los edictos, porque este es el tema. Hoy yo te digo estas cosas y son medio una boludez, pero en ese momento estaban los dictos policiales. Entonces, el margen de arbitrariedad que tenía la policía para decir que cualquiera de estas cosas era escándalo público, escándalo en la vía pública, que estaba tipificado dentro de los dictos policiales, y bueno, sí, te podían llevar. Yo me acuerdo cuando nosotros en esa época salíamos de los bares, varias parejitas de lesbianas, de gays, bla, y vos veías un patrullero y nos soltábamos todos.
porque te podían levantar, ¿viste? ¿Lo sufriste? ¿Qué cosa? ¿El rechazo? ¿Vos sufriste? Por supuesto. No, pero vos sufriste la condición, más que el rechazo. ¿Vos sufriste la condición? ¿Cuál condición? Claro, la condición de ser como sos. Para nada, todo lo contrario. Siempre fui absolutamente feliz conmigo misma. Siempre estuve, tal vez estaba mal decirlo, pero bueno, a ese nivel siempre estuve muy feliz, ¿no? Siempre hice lo que me gustó hacer. En este capítulo abarcamos las formas tortilleras de encontrarse a través de los espacios culturales y sociales. Y en el próximo vamos a conocer algunas agrupaciones y organizaciones que fueron núcleo y eje de la militancia y sobre todo motor para encabezar la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Gracias a estas agrupaciones, los edictos policiales hoy no existen más. Glosario tortillero. En este capítulo escuchaste nombrar a Marta Ferro. Marta fue una de las precursoras del movimiento lésbico en Argentina, periodista, poeta y militante lesbofeminista y socialista. Durante la última dictadura gestionó el sótano de San Telmo, que fue un espacio de encuentro, organización, militancia y resistencia fundamental para las tortilleras y feministas durante los años 70 y 80. También escuchaste nombrar a Liliana Maresca. Liliana fue una artista plástica argentina cuya obra multidisciplinaria marcó profundamente la escena artística de Buenos Aires en los años 80 y 90. Su trabajo se destaca por su enfoque crítico, experimental y profundamente personal. Tortilleras es un podcast realizado por Tati Español y Luli Leiras para Agencia Presentes. Está editado por Andy Cuquier y las ilustraciones son de Jules Mamone, Femimutancia. La coordinación general es de María Eugenia Ludueña y de Ana Fornaro. Agradecemos con mucho amor a Ana Rubiolo, Adriana Carrasco, María Luisa Peralta, Lucrecia Rojas y Mónica Santino por su valiosa participación y tiempo. Y especialmente a Celeste Carballo, que la escuchamos durante todo el capítulo, bancándose las preguntas y cuestionamientos incómodos, y respondiendo dando muestra de su paciencia y amor por la visibilidad en plenos 80s. También al programa de Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas, Sexo y Revolución, del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CEDINCI. Y a Moléculas Malucas por el increíble material de archivo que utilizamos para este capítulo. Entre ellos, Causa Común, Imagen de Radio, Badía y Compañía y Marilina Ross.